Amigos, qué alegría volver a estar reunidos por este medio para compartir las alegrías de la palabra de Dios, las luces que Él nos ha dejado para seguir en pos de Él. En un tema atrás platicábamos sobre lo que son los santos y espero en Dios que haya quedado un poquito claro para aquellos que tuvieron la oportunidad de observarlo y de meditarlo. En esta oportunidad vamos a ver al respecto de los santos, qué es la intercesión de los santos y de la Virgen. Es un tema que para algunas personas no lo ven con buenos ojos, pero la realidad es por el desconocimiento que tienen de ello. Para eso necesitamos comenzar interpretando el concepto de lo que es intercesión. La intercesión consiste en pedir a los santos, o sea, a la Virgen, el favor de rogar por nosotros. Esto gracias a la cercanía y amistad que tienen ellos con Dios. En la Biblia no existe ningún pasaje que lo prohíba, pero es necesario aclarar tres aspectos de manera muy particular que son inherentes a la intercesión. Uno de ellos es que santos son todos aquellos que han vivido en fidelidad a Dios. Son aquellas personas que han desarrollado su estancia sobre la tierra con atención a los mandatos y a las observancias de Dios, y lo han hecho de la mejor manera. Nombres de santos en la Iglesia Católica conocemos muchos, ya está San Pedro, está San Pablo, está, está Santiago, son varios en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos hablar de Moisés, de Abraham, de Job, de tantos hombres que hicieron cosas maravillosas y las dejaron como herencia para nosotros. Otra de ellas es que todo cristiano está obligado a buscar la santidad, a alcanzar la santidad, porque es una norma, ¿ya? Es una ley también decretada por el Señor. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y verso 16, ahí podemos leer y dice que sean santos porque yo soy santo. Eso nos dice San Pedro. Y por último, la tercera de los aspectos que tenemos que aclarar es que los santos son un ejemplo a seguir para que nosotros podamos alcanzar la santidad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 1, varias veces hemos escuchado, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso lo dice abierta y con mucha certeza el apóstol Pablo. ¿Ya? De tal manera que cuando nosotros estamos haciendo eh, las cosas que le agradan a Dios, por ejemplo, o por guía de San Pablo, estamos haciendo las cosas que a él le agradan, porque imagínense la propiedad de San Pablo y la certeza de santidad que él tenía desde la tierra para decirnos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Con, con estos aspectos de referencia ya aclarados, ya que santos son todas las personas que viven en santidad, que necesitamos ser santos porque Dios es santo y que sin santidad nadie podrá ver al Señor, eso lo sabemos. Ahora, ¿por qué necesitamos la santidad? La santidad para nosotros va a ser el pasaporte o la cédula de ciudadanía o el DPI en este caso que nos faculta, que nos autoriza como ciudadanos de la ciudad de Dios. Es una pregunta interesante si nosotros pensamos quiénes son los habitantes de la ciudad de Dios, quién es el pueblo, quiénes son los que habitan esa ciudad. La carta a los hebreos, de manera muy clara, nos hace entender, dice, ustedes en cambio se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, ¿ya? A la asamblea en la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos y que ya alcanzaron su perfección. En esta carta a los Hebreos es el capítulo 12, versículos 22 y 23. Ahí está entreverado quiénes son los habitantes de la ciudad de Dios. Por una parte dice, la ciudad del Dios vivo, nos hace mención claramente que el que habita en esa ciudad es Dios, ¿ya? Seguidamente dice, la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Entonces los segundos habitantes que estamos encontrando en la palabra de Dios son los ángeles. Y por último dice, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, es decir, de aquellas personas que van de la tierra hacia allá. A Dios juez universal al que rodean, dice, porque es muy específica la cita, dice, los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ¿De quién está hablando la palabra de Dios en este momento? Obviamente son todos los santos que ya están en el cielo, ¿ya? La misma palabra está diciendo quiénes son los que ya están ahí, porque para algunos los santos ya se murieron, ahora nos estamos dando cuenta que no, ellos están vivos y rodeando, ¿ya? Al Dios de los cielos, a Jesucristo, al Espíritu Santo en comunión con ellos, ¿ya? Los santos, estamos diciendo que viven ahí junto a Dios, y es por ello que nosotros podemos pedir su intercesión, ¿ya? Ellos presentan nuestras peticiones o rogativas en la presencia de Dios como un incienso agradable a Él. Esto lo podemos corroborar en la palabra de Dios, en el libro de Revelación o Apocalipsis, en el capítulo 5 y versículo 8, y capítulos 8 y versículos 3 y 5. Habla claramente de que ahí están 24 ancianos. Esos 24 ancianos, unos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Es decir, que esos hombres que trabajaron para Él con esa fidelidad y ese amor, están a la par de Él. Recordemos que Él es el Todopoderoso y Él puede hacer lo que desee. Y en esta oportunidad nos está dejando en su palabra las huellas bien claras y luces de que cerca de Él, a su diestra, a su alrededor, en su entorno, están sus santos. En ningún momento Él dijo, el que cree en mí, ¿ya? Nosotros podemos ir puntos suspensivos, que es lo que sí. Aunque esté muerto, vivirá. Puede ser que esté muerto para el mundo, pero vivo para Él porque están a la par de Él. Otro aspecto que es muy importante tener bien aclarado y estar conscientes de ello es el hecho de que muchas personas dicen, ¿cómo es posible de que los santos puedan intervenir? Son las ideas que tenga cada persona que sean difusas o erróneas, pero por falta de información. Porque en la palabra de Dios, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y verso 5, ¿ya? Primera de Timoteo 2:5, es clarísima y nos dice que mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Él es el que está en medio del mundo y el cielo, de Dios y los hombres. Es el único que está en medio. Nadie puede ocupar el lugar de Él. ¿Por qué? Porque Él está en medio, pero para entregarse, para ofrecerse como víctima por nuestra salvación. Es muy específico el papel que Cristo nos presenta la palabra en este pasaje. Él es el mediador, no existe otro. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso nosotros, la mayoría, lo sabemos, ¿ya? Por otro lado, los santos, ¿ya? Ahí es donde está el choque posiblemente de corrientes de pensamiento, de ideologías, o no sé, pues, de religiones podría ser. Porque los santos no son mediadores, ¿ya? Los santos no salvan. Los santos solo son
intermediarios. Mediador, ya sabemos, mediador y salvador, solo Cristo. Pensemos, en alguna oportunidad, tu amigo o amiga que me ves y que escuchas esta reflexión, en alguna oportunidad estamos hablando de hombres y mujeres cristianos, obviamente. Cuando estás atravesando un momento difícil, le has pedido favor a un hermano, a un amigo, mira, por favor, ora por mí, necesito que me apoyes en la oración, o viceversa. ¿Ya? En alguna oportunidad, algún compañero de un grupo, de la iglesia o de la comunidad donde se reúnan, te ha pedido, mira, por favor, te pido que ores por mí, por tal o cual necesidad que estoy atravesando, o tal o cual cosa que estoy necesitando. Entonces, eso, en ese momentito, lo único que estamos haciendo es cumpliendo con la palabra de Dios. En la primera carta de Timoteo, en capítulo 2 y verso 1, reza esto de manera textual. ¿Ya? Recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracia. Las acciones de gracia ya sabemos cuáles son. Por todos y sin distinción de personas. Es decir, que la misma palabra de Dios nos faculta, nos anima y nos mueve a orar unos por otros. De tal manera que si algunas personas dicen, pero ¿por qué usted puede interceder por otra persona? Porque lo está facultando el propio Señor a través de su palabra. Otro aspecto que es muy interesante en este tema de la intercesión de los santos y la Virgen es que hay algunas personas que se preguntan y dicen, si Dios es todopoderoso, ¿para qué necesita intermediarios? Así de golpe, así de vista, parece que tuviera lógica o sentido lo que están diciendo. Pero si nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a ver que es un error. Nadie se inventó esto de los santos intermediarios. Nadie se lo inventó, ya que fue el mismo Cristo Jesús quien instituyó esto cuando eligió a sus 12 discípulos. Pongamos mucha atención. Él eligió a los que quiso. Fue Cristo Jesús el que llamó asistentes, ayudantes, colaboradores, intermediarios a sus 12 apóstoles. Y eso es evidente para cualquier persona que conoce a los 12 apóstoles y cómo fueron llamados en determinado momento. ¿Para qué los llamó? Para que le ayudaran a la salvación del mundo. Esto, por favor, queridos amigos y hermanos, corroborémoslo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 12. Ahí lo encontramos. ¿Ya? Independientemente del llamado, también les dio órdenes precisas de lo que tenían que hacer. Esta palabra también la hemos oído. Id y vayan por todo el mundo. Vayan y prediquen la buena nueva para el que crea y se bautice, se salve. Marcos 16:15. De tal manera, amados hermanos, queridos amigos, no estamos hablando fuera de lo que Él ha trazado, de, de, esa, de esas normas tan específicas y sencillas cuando abrimos el corazón. Porque recordemos que si estamos oponiéndonos o discutiendo por situaciones que nosotros no conocemos, cometemos un error y probablemente hasta quedemos mal delante de las demás personas que sí conocen el concepto y manejan el tema. Dice el libro de los Proverbios que muchas veces con quedarnos callados podemos pasar por sabios. De tal manera que si nosotros no conocemos el tema, es más sencillo callar, informarnos para no quedar mal visto. No vamos a usar la palabra ridículo porque la persona que tiene amor nunca va a ridiculizar a la otra.
pero para que nosotros mismos no nos sintamos mal al momento de darnos cuenta del error que estamos cometiendo. Eh, sobre esto que estamos platicando, hay ejemplos que podemos tomar no al azar, sino de manera específica. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de las acciones de los santos, de las intervenciones precisas, hay varias, porque no es solo una, pero por el tiempo es corto. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo 32:11, Éxodo 32:11, Moisés apeló a los santos que eran amigos de Dios, Abraham, Isaac, Israel, que era Jacob, recordemos. Ellos ya habían muerto, ¿ya? Pero Moisés apeló a ellos para interceder por los israelitas que habían cometido un grave pecado de idolatría al adorar un becerro de oro. Acerquémonos a la palabra, amados hermanos, y leamos detenidamente ese pasaje. A veces leemos de corrido, no nos detenemos, pero Moisés hace mención de Abraham, Isaac e Israel. Eran personas que habían muerto, pero para ellos que tienen el amor de Dios en su corazón están vivos y se los está presentando al propio Dios. Y recordemos eso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ya? Que el Señor detuvo su ira por esa intercesión de Moisés, apelando a los santos que están habitando en alrededor de Dios. Así lo dice la palabra en Hebreos. En el Nuevo Testamento, el pasaje de Pulón el rico, estando él en el infierno, o nosotros conocemos esa historia, es un hombre que gozó en la vida de muchos beneficios y riquezas, pero murió y se fue al infierno. Estando en el infierno, él suplica al padre Abraham, que también ya había muerto, ¿ya? Que interceda por sus hermanos que están en la tierra. Y Abraham le contestó, Epulón, que sus hermanos tienen, o si tienen a Moisés y a los profetas, que también ya habían muerto. Eso lo podemos corroborar en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 y verso 27 y siguientes. De tal manera, amados hermanos, que la intercesión de los santos es lícita bajo todo punto de vista, si tenemos fe y si creemos en la palabra de Dios. Cuanto más no, ¿qué tanta vuelta tendríamos que darle para saber si podemos pedir la intercesión, el apoyo, la ayuda, el amor de Mamá María, si ella está encima de los apóstoles, de los discípulos y los profetas, porque es aquella mujer que llevó en su vientre a su hijo? ¿Cómo no va a escuchar los ruegos? Y preguntémonos si los demás están cerca de Dios, que lo dice su palabra, ¿cuánto más no va a estar su madre, que es el amor, el tesoro más grande para Jesús? Pues amigos y hermanos, este tema es bastante eh, amplio, pero si nosotros tenemos estas gotitas de amor que estamos compartiendo, es suficiente para llegar a entender, porque recordemos que nos estamos moviendo con el amor, ¿ya? Y por la fe, la fe que Dios ha incorporado en nuestro corazón a través del amor, ¿ya? Aquella fe que nos permite ver lo que nuestros ojos no miran, la certeza de recibir lo que aún no está en nuestras manos. De tal manera, amigos, que de corazón y con mucho cariño, yo los exhorto y los invito a que este jueves que nos vamos a reunir, clamemos la presencia, la ayuda de los santos, porque están cerca de Dios. Él ha dejado intermediarios, si no, Él no hubiese llamado a sus apóstoles, Él solito hubiese podido haber hecho todo, pero Él dejó instituido una iglesia, un patrón de trabajo, un discipulado, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo le agradezco a Dios y bendigo su nombre. Le doy gracias al Espíritu Santo por este momento tan hermoso. Y tu hermano, hermana, joven y niño que ves y que escuchas esta reflexión, abre tu corazón, abraza
los ejemplos de esos hombres que hicieron cosas maravillosas y que si nosotros nos dejamos moldear como el barro, también vamos a alcanzar la santidad. Tengamos la certeza de eso, porque recordemos que el santo es aquel que se cae, el de la tierra, el que se cae, se levanta, pero no se queda, que no se quede, sigue con la ayuda y el amor de Dios. De tal manera, amigos, que meditemos este jueves que nos toca compartir sobre los santos. Algunos tienen santos de devoción. A mí en particular, yo apelo la ayuda de Juan Pablo II, del Padre Pío, de Don Bosco, de San Francisco. Eh, Ellos son santos de devoción míos. También Santa Mónica, Mamá Margarita, Santa María Magdalena y, y Madre Teresa. Que por favor, allí alrededor del cielo, rueguen por nosotros. Le vamos a dar gracias al Señor por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en estos momentos tan cruciales que pasamos en nuestra Guatemala y en el resto del mundo, con tanta convulsión y necesidad, derrama del cielo tu paz, Señor. Derrama la sanidad sobre nosotros, en especial la sanidad del corazón. Padre, aprovechamos este momento para poner a toda nuestra familia, a nuestros seres queridos, amigos y prójimos delante de ti, para que tengas misericordia de ellos, que perdones al igual que a nosotros nuestros pecados y errores y que nos des una nueva oportunidad para seguir caminando en pos tuya como a ti te agrada. Danos tu espíritu, danos tu gracia y la sabiduría necesaria. Que no nos falte, por favor, Señor, el pan del cielo, el pan de la tierra en nuestras casas. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amados hermanos, hasta el próximo video, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.